Hola, muy buenas, bienvenidos a todos al canal. Hoy vamos a hacer un especial con un compañero que ya visteis en las entrevistas que hago en el canal. De todas maneras, os dejaré aquí un enlace con su entrevista por si queréis volver a echarle un vistazo. En este caso vamos a hablar con él porque está metido en un fregado, en un proyecto muy bonito que yo creo que es muy ilusionante y que seguro que nos va a aportar muchas cositas. Entonces, sin más, quiero presentaros a mi invitado hoy. Hola, Félix Gil, muy buenas, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí compartiendo contigo. Otra vez, Muy bien, además. muy bien. Pues nada, tú estás metido en un fregado con todas esas imágenes Sí, sí. fantásticas que estuvimos viendo en las que dejabas un poco el mundo real para meternos en el mundo del color y de las sensaciones que nos transmitía el color. Eh, un poquito, cuéntanos qué es este proyecto y el porqué de él. Bueno, pues realmente he querido hacer un libro de autor más que didáctico Ujú. por dos razones. Bueno, la primera, lo de didáctico, porque seguramente tampoco tengo mucho que enseñar a los demás compañeros y amigos fotógrafos. Y de autor, porque lo que pretendo es mostrar mi trabajo realmente, el trabajo de los últimos años, desde 2017, que es cuando empezó esta evolución fotográfica mía, que está siendo muy radical. Hasta ese año hice fotografía desde que era jovencito, no era ni adolescente, yo creo. Eh, y hacía fotografía documental sin más, era, yo qué sé, un compendio, un compañero de viajes sin más pretensión. Pero luego, a partir de 2017, cambió. Empecé a tener una evolución grande, me impliqué en ella y realmente es lo que quiero mostrar en el libro. Por eso está montado de esta manera, que ahora iremos hablando de ello, pero Ujú. es un poco mostrar la evolución de mi fotografía. Y bueno, también invitar a los compañeros, amigos que nos sigan, que se puede evolucionar en fotografía, que no tenemos que estar siempre haciendo lo mismo. Eso es, hay que hacer un poquito lo que el cuerpo nos pida, ¿verdad? Y eso va a Uh ir, va a ir variando un poquito. Pero claro, yo estoy seguro que, claro, tú te enfrentaste a la idea de, yo creo que se dice que en la vida hay que hacer tres cosas, ¿no? Dicen que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y claro, escribir un libro, bueno, para un fotógrafo sería un libro, ¿verdad?, en el que se muestran sus fotografías. Pero como verá la gente, un libro de fotografías, un fotolibro, lo que sería un libro de autor y no un libro didáctico, al final no se trata simplemente de poner las fotografías sin más. Y yo creo que estos libros a nivel inspiracional, también sirven mucho al lector. ¿Tú qué crees que puede aportar tu libro a los que lo adquieran? Bueno, hay que recordar que el libro ahora mismo está en un proyecto de crowdfunding, entonces digamos os animo a todos a que entréis al enlace de Berkami que tenemos ahí, pues para que veáis, oye, y si os interesa, pues apoyar el proyecto. ¿Tú qué crees que puede aportar este libro a los que lo adquieran, a los que lo lean? Pues la verdad es que lo que me gustaría que les llegara a los amigos que nos sigan en esta charla, a los que por supuesto compren el libro y lo vean después, es ayudarles a encontrar inspiración, por llamarlo de una manera, o por lo menos a tener la valentía de enfrentarse a un tipo de fotografía que es muy diferente seguramente a la habitual que hacemos, yo el primero que lo he hecho durante toda mi vida, que parece muy complicada, que dice, bueno, ¿esto cómo ha podido llegar hasta aquí, digamos, para hacer, por ejemplo, esta fotografía que están mostrando? Y realmente es una fotografía muy, muy, muy sencilla. No requiere técnicas complicadas, técnicas difíciles, es todo elemental. Hmm. Eh, no tengo yo conocimientos técnicos tampoco para montar estos escenarios que montan algunos compañeros maravillosos. Yo soy un admirador de ellos. Compañeros de salida, amigos de salida, lo hacen habitualmente a mi lado cuando estamos haciendo cosas. A mí, o porque no doy más de sí, por decirlo de una manera, en cuanto a técnica se refiere, o porque de mi cabeza sale así de esta manera, me acerco de forma muy sencilla y muy natural a la naturaleza a través de la fotografía. O Yo sea, creo que eso es,
vital, súper importante y creo que de hecho es una de las cosas que puedes aportar, que la gente puede descubrir en este libro. Realmente la fotografía no se trata de técnicas novedosas, no se trata de ir a lugares novedosos, no se trata de hacer algo nuevo, que sí, lo nuevo siempre va a impactar, pero lo nuevo puede ser simplemente el enfocar la mirada de otra manera. O sea, no hace falta nada súper novedoso, simplemente la intención de decir, bueno, yo es que quiero mostrar, en este caso yo creo que lo que prioriza en toda tu fotografía es el color, obviamente la forma también, digamos que estamos en un mundo hablando de la abstracción, de emociones, es olvidarnos un poco de que en esta imagen, por ejemplo, sí que puede haber algo de técnica, pero es parte de la imagen quieta, parte de la imagen en movimiento. Digamos que no son cosas complejas. Y yo creo que un poco, ¿verdad? Lo que puede aportar el libro es que hay que centrarse más en la mirada, en todo lo que podemos jugar y todo lo que podemos descubrir, ¿no? Así es, Javier. Mm, Realmente, como decía, yo me acerco de una forma muy sencilla a la fotografía. Solo utilizo, lo digo siempre, y no exagero nada, solo utilizo un objetivo normal o un objetivo macro Uh -huh. o el 70-200, que es con los objetivos que más, digamos, me muevo, me manejo para el tipo de fotografía que hago. Entonces, un objetivo de eso es la cámara y mi cabeza. O sea, no Eso es. utilizo mil historias, ni flashes, ni objetivos de estos, digamos, raros, por llamarlo de una manera que ahora utilizan tantos fotógrafos, ni difusores, ni reflectores, tres flashes. No, 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 no. Además que no sé hacerlo directamente. Sí, sí, sí. Se puede llegar a esta fotografía de una forma muy sencilla, con lo que has dicho, la mirada. Esa es la clave, Uh -huh. la mirada. Bueno, aquí Seguramente, hago una ampliación más, seguramente cuando alguien lea los textos del libro, pues va a decir, jolín, qué cansino, es feliz, porque insisto mucho en eso, en los pocos textos que he incluido, mirar, 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 que claro, para mí es la clave, no hay otra cosa. O sea, eso yo es. necesito llegar a un sitio, sea un bosque, que es donde más me muevo, o una pradera de flores en primavera, cuando hay flores, y dedico mucho tiempo a mirar antes. Necesito sentirme a gusto allí, integrarme, como se suele decir, con aquel sitio, empezar a ver cosas poco a poco, pero es mirar, dedicarle tiempo y no querer empezar a hacer fotos a lo loco desde el minuto uno. Sí, sin duda, sin duda. Hay pocos textos porque lo que realmente manda son las fotos, pero los Sí, textos son necesarios y la estructura del libro no es lo mismo, ¿verdad? Colocar fotos al tuntún, que tal y como lo van a ver en el libro, ¿verdad? Que hay una estructura, nos va a ayudar a entender un poco la evolución, pero eso nos vamos a introducir un poquito luego. ¿Por qué en naturaleza subliminal? ¿Qué es lo que hay detrás de ese título? Yo sé que costó un poquito el título, había varias opciones, pero sí, era muy sí, importante, ¿verdad? El sí, sí, título al final nos va a marcar el, el argumento, el porqué del libro, ¿no? sí, sí, exacto. Me río porque efectivamente fue una cuestión difícil, difícil lo de poner el título. Yo creo que en un libro es una de las cosas más importantes y también más complicadas. Yo no era capaz de aportar más que palabras tópicas de color, abstracción, abstracción a través del color. Era, digamos, las sugerencias que hacía pues a Maya y a Javier, que son mis hijos y nuera, que son los que han hecho, como digo, la maquetación y el diseño del libro, pero no les convencía nada. Yo lo Claro. proponía y a mí tampoco, porque sabía que era muy elemental, ¿no? Entonces, fue a Maya, y la damos todo el mérito, la que un día se le ocurrió lo de subliminar. Uh -huh. Ahora lo explico por qué y lo que me convenció a mí. Y en principio a mí también me dejó un poco parado, o sea, como diciendo, joder, un poco, no sé cómo decirlo, un poco enrollado. El tema naturaleza subliminal. Estuvimos ahí hablando, me convencían, pero no del todo, etcétera. Hasta que, bueno, cortamos la videollamada, porque ellos no viven en Madrid cerca, viven más lejos, y me fui rápidamente al diccionario a ver qué significaba realmente subliminal. Porque todos tenemos a veces las ideas más o menos, no sé cómo decirlo, aceptadas de lo que significa una cosa, pero a lo mejor no exactamente. Eso Entonces es. me fui al diccionario, Realmente, realmente usamos de una manera bastante mediocre nuestro diccionario, porque hay palabras que tienen exacto, una serie de acepciones que realmente o directamente las utilizamos mal
o las utilizamos a medias. Pero bueno, continúa, adelante. Exacto. No, 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 es perfecto lo que has dicho, Javier. Entonces fui a verlo y efectivamente no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Entonces el diccionario dice que subliminal es una emoción, una sensación que percibimos sin ser consciente de ello. Así de expuesto. Y entonces me convenció totalmente y dije, jolín, es que justo esto es lo que yo pretendo con mi fotografía. Claro. O sea que Amaya había entendido perfecto, comparto con ellos continuamente fotos, cada vez que salgo al campo les envío luego fotos, etc. Había entendido perfectamente mi fotografía. Yo creo y lo digo, incluso a lo mejor que yo mismo. Entonces, nada, lo que hice fue, una vez leí eso, volver a llamar en videollamada diciendo, que tenéis razón, que está clavado. El nombre que es así, efectivamente. Y ahí se quedó ya lo de naturaleza subliminal inamovible. Ese es el Perfecto, fondo. perfecto. Vale, pues vamos a mostrar un poquito qué es lo que este libro puede mostrar un poquito a la gente. Vamos a Sí. partir un poquito de este índice en el que, bueno, varios compañeros, ¿no? Varios referentes te hacen de prólogo, pero luego en el libro quieres mostrar un poquito el porqué de este libro y lo que me interesa es sobre todo eso, lo que es tu evolución y el por qué haces este tipo de fotografías, ¿no? Bien. Yo creo que tal y como se va desarrollando el libro en las series, las hemos puesto ordenadas así Ujú. intencionadamente, muestran de verdad cuál ha sido mi evolución y por qué. Hay unos pequeños textos, como ahora están mostrando, como digo, Mm. en lo que se habla un poco de eso, de por qué este libro, por qué en este momento, de por qué hago esta fotografía, cómo la hago, etcétera. Y concretamente, bueno, esta primera serie, vamos a empezar por ella, yo la llamo la serie cero, realmente lo que quiere es mostrar el tipo de fotografía que hacía antes, lo que yo llamo documental, que bueno, a lo mejor precisamente hay algunas fotografías como esta justo que están mostrando que no tiene tanto de documental, pero bueno, eh, en principio yo lo consideraba así. Pero a partir de la siguiente, que fue un viaje a Holanda en busca de tulipanes, en una época del año en la que hay esta reflexión, tulipanes por todas partes, en parcelas, digamos, trabajadas por el hombre, de lo que tanto huimos los fotógrafos de naturaleza. Pero Entonces, plantas de sí, tulipanes por el campo, tulipanes en las cunetas, hay tulipanes por todas partes. a mí me pasa un Entonces, poquito eso, ¿verdad? Lo de huimos de lo hecho por el humano y a veces, claro, tú ves, por ejemplo, yo qué sé, vas al Valle del Jerte con la floración. Jo, a mí me gusta la sensación, me gusta lo que me transmite, pero lo que es, lo que veo, me molesta mucho porque es una naturaleza tan distorsionada, ¿verdad? Que te tocada, transmite sí, menos, ¿no? tocada. Entonces yo creo que un poco lo que te Sí. enfrentaste fue eso, te gustaban los tulipanes, te gustaba el color, las sensaciones que daban, pero lo que eran los campos en sí no te llenaban, ¿no? No, exacto. Eso, sí, siempre nos queda un resquemor, que no sé si es acertado, es verdad, porque cantidad de fotógrafos que conocemos, muy buenos y muy premiados en concursos internacionales a nivel europeo, etcétera, que viven en la zona, hacen sin ese tipo de inhibición, digamos, esta fotografía. O sea, no Claro. sé si en eso aquí somos demasiado puristas a lo mejor, me refiero en el entorno español nuestro, Ujú. pero ellos te plantean esta, por ejemplo, que puede ser una fotografía de tulipanes y no tiene ningún reparo en defenderla como algo natural, porque efectivamente el tulipán es algo natural. Aunque a lo mejor eso le ha plantado un hombre, lo ha regado, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una Sí, forma diferente de afrontarlo. es complicado, pero realmente un cultivo es algo natural, porque Claro, realmente algo eh, ajeno al hombre hoy por hoy no hay prácticamente nada en el mundo y aunque esté manipulado por el hombre, pues el hombre es natural, o sea, sí, sí, no somos parte de exacto. Matrix, entonces lo que pasa es que somos una especie curiosa, rara, para bien o para mal Sí, que, sí, que en vez de adaptarnos al terreno, adaptamos el terreno a nosotros, ¿no? Entonces, exacto. digamos que, Ese bueno, quizás sea el problema, sí, efectivamente. sí. Es el problema, es lo bueno, es lo malo, sería otra discusión, pero es lo que es. O sea, no, lo único que hay que hacer sería intentar conseguir que esa convivencia fuese lo más sostenible posible, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en lo referente a esto, claro, a ti eso te molestaba un poco por esa sensación.
y entonces lo que hiciste fue volcarte, ¿no? Un poquito en este trabajo, ¿no? Exacto, volcarme en este trabajo y bueno, a partir de ahí empecé a desarrollar otro tipo de fotografía. Ya lo comentamos Mm. en la entrevista anterior y ahora Sí. empezamos a hablar, si quieres, de las series. Sí, hay No que sabía decir por dónde. que luego el libro está presentado, ¿verdad?, en diferentes series y con varias partes. Hay una parte de evolución, digamos, ¿no? Y Ujú. luego otra parte de exploración. Entonces, sí, vamos a ir viendo un poquito qué nos, qué nos cuentan esas series y Ujú. por qué están así, un poquito y qué pueden mostrar a la gente, ¿verdad? Entonces, tenemos esta serie de reacción, claro, reacción, luego pone un subtítulo que ya explica un poco más ante una situación inesperada. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos encontramos? Exacto. Bueno, hago solo un inciso. Cada serie está montada, por llamarlo de una manera, de esta forma. O sea, arranca una fotografía que ocupa una página y parte de otra, y al lado el título. Luego, a continuación, pues si pasamos un poquito más a la siguiente foto, hay un texto y ya una foto grande tipo libro, Ujú. y a partir de ahí ya luego fotografías, como la que hay amarilla y roja que hemos visto hace un momento. O sea, digamos, a partir de este texto y foto ya Sí, sí. Digamos que eso, hay un título, una exacto, presentación y luego ya lo que es eso, una texto serie tal, con y las luego exacto, imágenes que nos van a exacto, ayudar a entender un poquito las fotos en sí. Digamos exacto. que esta Sí, presentación puede ser un poquito que yo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Cuando vayáis a ver un monumento o un museo, si podéis hacer una visita guiada, hacerla, porque no tiene nada que ver una obra de vacío sin que nadie te aporte nada a tener la suerte de que alguien te dé un pie, por lo menos un pie. Entonces digamos que estos textos, ¿verdad?, son esa pequeña ayuda para ponernos en contexto, para entender luego lo que son esas obras, ¿no? así es. Cada texto de estos, que es muy pequeñito, como vemos, tiene pues entre, yo qué sé, 6 10 líneas máximo. Lo único que he pretendido es explicar un poco el fundamento de esa serie y también la sensación o lo que yo sentía en ese momento cuando estaba haciendo esas fotos. Los textos son muy diferentes unos de otros, a lo mejor algunos son más técnicos, los últimos sobre todo. Lo que llamamos Ujú. serie de construcción, que ya llegaremos a ella, o la última Enigma, que habla sobre la pintura de flores de George O'Keeffe, pero estos primeros, que son los que me sirvieron para arrancar, a lo mejor muchos compañeros o seguidores lo van a ver como algo infantil, o sea, lo digo Ujú. así, porque pongo textos en los que digo de una forma muy natural lo que yo sentí allí. Sí, Por pero ejemplo, entiendo que esto es así siempre en cualquier evolución de cualquier tipo, cuando hacemos paisaje normal o cuando hacemos este tipo de cosas, o en cualquier expresión artística, siempre nos enfrentamos a ella de una manera más naif, más infantil, más básica, un poquito sin saber lo que estamos haciendo, solo que queremos buscar algo, ¿verdad? Entonces los textos van un poquito en ese sentido. Y luego ya hay un trabajo ya más maduro en el que, digamos, hemos visto cosas que funcionan, cosas que no funcionan y ya tenemos un poquito más claro por dónde queremos tirar, ¿no? sí, exacto. Yo mismo me he sorprendido viendo cómo se han organizado las series en el orden que las hemos puesto, la evolución tan grande que hay desde las primeras, que fue el arranque de este tipo de fotografía, a las Ujú. últimas. O sea, yo mismo he visto en mi evolución, no se parecen nada, los textos últimos no se parecen nada a los primeros, Mm. etcétera. Y bueno, me alegro porque quería en el libro mostrar eso, que las personas que lo vean o que nos sigan, pues que pueda ver que podemos evolucionar, que podemos hacer cosas Ujú. diferentes a lo tradicional, que tenemos que perder el miedo y luego nos pueda salir bien o mal o regular, como se suele decir, ¿no? Sí, y el hecho de mostrar ese proceso y verlo claramente pues en estas series, ¿no? En esta de reflexión, que es en la que entras de lleno en el color, en estas de cómo habría que leer el texto, ¿verdad? El cómo ante una Sí, situación en la que no encuentras nada fotográficamente es exacto. una Eso fue, manera diferente de enfocar, conseguimos un resultado distinto. eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, estos bosques que hay, ¿dónde era? En la ciudad Bélgica. se llama, empieza con H, no sé si pronuncio bien, yo pronuncio Halle, Ah, Halle, sí, Hallerbos, Hallerbos. Hallerbos, exacto. Eso es, eso es.
La ciudad se llama Halle, está al sur de Bruselas, unos 20 kilómetros. Se Mm, puede ir a Bruselas y en un autobús de la ciudad se puede ir hasta el ujú. bosque. Es un bosque absolutamente maravilloso. ¿No? Y Siempre durante el año, pero especialmente la segunda quincena de abril, que es cuando el suelo se llena de jacintos azules, malvas claro, y cambia por completo. claro. Ujú. Este seguramente, hago también el inciso, este texto seguramente es de los más infantiles de todos, porque he querido hacer, he querido hacer, no sé cómo decirlo, como una figuración de lo que pensarán las hayas, que en este caso son árboles de tronco recto. En España las tenemos de otra manera, con troncos más retorcidos, tal. Mm, Estas son de troncos rectos y muy altos, tendrán, no sé, 20 o 30 metros, no sé, altísimas. Y en un momento determinado el suelo se empieza a llenar de campanitas azules, las bluebells, como llaman allí, etcétera. Y entonces yo lo he desarrollado el texto como diciendo que las hayas se preguntarán, oh, han vuelto las campanitas azules, qué maravilla, a ver cuánto tiempo nos acompañan, no sé qué, no sé cuántos. Y nos acompañan hasta que las hayas empiezan a echar hojas, empiezan a hacer que la luz del sol no llegue al suelo y entonces pues los jacintos mueren, duran 15 o 20 días. bueno, Pero bueno, mira, tú cuando dices, no, dices, bueno, este texto es muy infantil, es muy tal. Yo, vamos, ojalá nunca perdiésemos la capacidad de pensar así y de escribir así, porque hay veces que parece que escribir de una manera más sentida, que yo prefiero eso que a más infantil, está como mal visto, ¿no sabes? Porque parece sí, como que sí, nos da vergüenza y tenemos que dar una explicación técnica, lógica, no, no, no hace sí, falta. sí. O sea, hay que volver un poco a lo básico. De hecho, un poco tu fotografía es... Me voy a olvidar un poco de todas esas cosas que aparecen ahí y voy a ir a lo básico. ¿Qué es lo importante en este bosque? Pues esos troncos y esos azules, esos bluebells, eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Al Uh-huh. final es un poquito eso. Sí, sí, sí. Lo que he querido mostrar en cada texto es eso. Hay uno que veremos un poco más adelante, que está hecho en la costa oeste de Estados Unidos, en la zona de las secuoyas, Ujú. en la costa del Pacífico, que allí lo que me impresionaba son esos troncos tan inmensos, negros, muy oscuros generalmente. Y entonces he enfocado el texto desde ese punto de vista, como diciendo, a mí esto me impacta, me deja paralizado. Son Mm. tan grandes que ocupan todo. O sea, ahí sí que podríamos decir que los árboles no nos dejan ver el bosque, el famoso dicho, ¿no?, que a Mm. veces utilizamos. Son tan enormes que tapan todo. Claro. Solamente se pueden ver, pues eso, manchas oscuras, manchas de luz que entra por algún sitio, etcétera. Y también he puesto comentarios como, pero comentarios que me hago yo cuando estoy en un bosque como eso, que realmente estos árboles, estos arbolotes, no sé cómo llamarlo, porque son inmensos, sí, estos tienen 90 metros o 100 metros de altura, realmente sienten la presencia del ser humano, les afecta de alguna manera, son conscientes de que hay allí un loco con una cámara de fotos buscándole las vueltas al bosque para hacer fotos. Entonces he orientado el texto de esa manera, por eso digo que a lo mejor Qué es bueno. demasiado intimista cada texto, etcétera, pero he querido hacerlo así para situar, como tú muy bien decías al principio, como cuando vas al museo y alguien te explica lo básico para meterte en la exposición. Pues Ujú. eso es lo que he pretendido con cada serie, con cada texto de cada serie. Sí, que ayuden un poco a tu manera de entender cómo tú afrontaste eso, ¿no? Cómo tú te Uh -huh. acercas al lugar, ¿no? Eh, Exacto. hemos visto esta serie que era en un lugar muy conocido y en esta el recurso que nos aporta ese tipo de fotografía es poder mostrar también algo diferente, porque es un sitio que han fotografiado mucha gente, pero luego ahí está de momentos que pones fotografiando cerca de casa. Claro, muchas veces por circunstancias, por lo que sea, no podemos desplazarnos, tenemos un entorno muy limitado y claro, este tipo de fotografía, digamos que en un metro cuadrado podrías hacer cosas muy diferentes, ¿no? Y con un poquito de creatividad o de imaginación, ¿verdad? Conseguir resultados asombrosos, ¿no? Exacto. Mira, con esta foto que están mostrando y lo que has comentado antes, ahora voy a contar un par de anécdotas. Mm. Pero ese fue también uno de los motivos que me hizo abandonar, vamos a llamarlo así, la fotografía documental que hacía antes y cambiar hacia esta historia. Estaba un poco cansado y utilizando palabras de Isabel Díez, nuestra querida Isabel Díez y admirada, lo decía hace un día hablando con ella.
que también yo creo que a ella le pasó algo parecido con lo que comentaba, que para conseguir una foto sublime tenemos que conseguir un escenario, un sitio sublime y que tenga una luz sublime. Entonces, Mm. eso, nos vamos a ir cada día a hacer fotografías al Cañón del Colorado, que está a 8.000 kilómetros o no sé dónde. Es imposible. O, yo qué sé, simplemente viviendo en Madrid, ir al Cantábrico, a la costa vuestra, que para mí ya es un Sin lujo. duda, Pero sin claro, duda. cada día, cada semana no puedo ir allí, evidentemente. Entonces, mi cabeza quería poder hacer fotografía cerca de casa o al lado de casa. Y fotografías que te llenen, ¿verdad? Fotografías Exacto, que porque, te porque llenen. a ver, tú puedes ir, te puedes poner en cualquier sitio, pero hay que reconocer, ¿no? A veces decimos, va, un buen fotógrafo puede hacer buenas fotografías en cualquier lado. No. O sea, por lo menos Exacto. no de la manera que podemos entender, por ejemplo, yo que soy paisajista y era un poco lo que te pasaba a ti, en el paisaje, el lugar y el momento tiene una importancia muy, 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 muy grande. Clave, sí, sí. Entonces, claro, este tipo de fotografía sí que te permite desprenderte un poquito, aunque el momento de luz te va a ayudar a conseguir, pero cosas, pero digamos que con cualquier luz, jugando, puedes conseguir resultados interesantes, ¿no? Eso es lo que buscaba, que poder hacer fotos sin tenerme que ir 500 kilómetros, no vamos a hablar ya del Cañón del Colorado, que está a Mm, 8.000 o no sé cuántos, claro, irte 30, bueno, viviendo en Madrid te tienes que ir al menos a 30 o 40 kilómetros como mínimo para alejarte del cisco de la ciudad. Pero claro. bueno, poder hacer algo así es lo que llamo cerca de casa y hacer fotos. Pero hacer fotos, eso, que te llenen, que consideres que son valiosas, al menos para ti o para tu nivel o mi nivel fotográfico, y se trata de buscarle la vuelta. Ya que tenemos esa pantalla, puedo, la anterior, por favor. Sí. Sí, otra vez. Cuento cómo hice esa fotografía. Esta. Pues estaba con 3 compañeros en el campo, en Guadalís de la Sierra, un pueblo de unos 30 y tantos, 40 kilómetros de Madrid, al que vamos muchísimo, y estamos en una praderita pequeña que nos da siempre muchísimo juego, que hemos hecho allí 1.000 cosas, pero que en ese momento del verano estaba hecha polvo, o sea, totalmente estaba ya desgastada, quemada por el calor, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando, los tres de pie, diciendo, cuatro, ¿dónde vamos? Aquí ya no hay nada, ¿dónde vamos a buscar fotos, tal, no sé qué? Y miré hacia abajo mientras hablábamos y vi que había unas ramitas junto a mis pies, pero unas ramitas de las que cuando salimos al campo pisamos miles o millones. Entonces me bajé, tenía puesto el objetivo macro, es un 105 de Nikon el que utilizo, no vamos a hacer aquí publicidad de marcas, pero bueno, es el que yo utilizo, por si le sirve a alguien de referente, el 105. Entonces me bajé, desenfoqué las ramitas, vi que me gustaban, no me gustaba el ambiente, digamos eso, seco, marrón de esa época, con el balance de blancos en manual lo enfrié y es la foto, o sea, no tiene Claro. más. Y así en mi fotografía en general, y ya lo comentamos, no tiene técnicas especiales, técnicas difíciles, es lo que decíamos al principio, que a lo mejor quien lo vea puede aprender de esa manera. Simplemente pensando, pues mira, es desenfocar estas ramitas, poner un balance frío y ya estaba, no había Ujú. más. Sí, Y juegas mucho cerca de eso casa, con el balance de blancos, con el desenfoque, con con el el desenfoque. movimiento. Es un Mm, poco lo que nos va a dar ese puntito, ¿verdad? exacto. De, La de- anterior tiene desenfoque, esta es más movimiento, esta es Ujú. movimiento Sí, fundamentalmente, tratando de imitar, mm, otro que sé, pinturas impresionistas, por llamarlo de una manera. claro. La verdad que en este caso que estamos hablando de praderas, yo creo que la península en general es un jardín tan sublime, Mm, mira, sale la palabra sublime ahora en otro sentido, sí, ¿no? sí, sí, Pero que para este tipo de fotografía, ¿verdad? Da muchísimo juego, ¿no? muchísimo. Para mí, una de las situaciones más emocionantes, y lo digo con esa palabra, intencionadamente, cuando hago fotografía, es ponerme en medio de una pradera de flores. Me gusta enfrentarme a flores más directamente, y por supuesto bosques y árboles, que también es lo que más me gusta. Pero plantarte en medio de una pradera, donde, como dices, tenemos verdaderos jardines, es una maravilla. Ujú. Porque además, si miras, y volvemos a lo de mirar, 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 encuentras un montón de cosas. Cuando pasamos por una pradera y no prestamos atención, realmente no vemos nada, casi nada de lo que hay aquí. Cuando te fijas más y pasas un buen rato, le das vueltas, etcétera, es cuando empiezas a ver, jolín, aquí hay unas maravillas que me lo tengo que llevar a casa de alguna manera, y es con el sensor, pero de la cámara. Qué bueno, qué bueno. Pero Bueno, es que, vamos viendo diferentes, ¿no? Pues eso, el movimiento, por ejemplo, que podemos obtener en un bosque, ¿verdad? Eh, mm,
y vas evolucionando un poquito y, y qué vas encontrando tú en este camino. Y Exacto. Esto es lo que comentábamos antes de los grandes árboles, los gigantes árboles estos ujú, de secuoya. Sí, voy encontrando que, fíjate, partimos de unos tulipanes que los tienes allá a mano, están a 30 centímetros de mí, lo que me permite acercarme el, el, el objetivo macro, etcétera, y hemos ido evolucionando hasta meterme en un bosque, encima, en este caso, de árboles gigantescos, como decimos, y obligarme a mí mismo a ser capaz de aislar detalles, por así decirlo. O sea, no volverme loco con el bosque inmenso, que es inmenso y maravilloso, o sea, me encanta, lo digo por delante, pero prefiero quedarme con detalles. Por ejemplo, la foto que tenemos delante, pues me impactan cuando estoy en ese sitio, pues ver que al final todo se reduce a unas formas muy sí. concretas, a líneas y manchas de color y luz. Lo que pasa es que igual en esta fotografía hay un recorrido inverso, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no necesitamos ir a grandes sitios, pero obviamente esos grandes sitios nos ofrecen cosas diferentes, Uh -huh. pero tenemos que ser capaces de decir, a ver, esta imagen, si tú no se lo dices a nadie, puede pensar que está hecho en un bosque en la península. Sin embargo, Perfectamente. está hecho en un bosque de secuoyas. Claro, Exacto. podríamos pensar, si fuésemos personas racionales, decir, ¿para qué me voy a ir a un bosque de secuoyas para luego hacer esta imagen? Pero Este era mi deseo. precisamente esa es la parte interesante de decir, bueno, ¿qué soy yo capaz, a pesar de que este sitio es brutal y podría hacer una imagen de esas de paisaje enormes, súper espectacular, qué Uh soy -huh. yo capaz de hacer con esta vía que he elegido, ¿no? Sí, yo creo que en algún sitio, en algún texto también tengo, del libro tengo puesto este punto de vista. Cuando vas a situaciones de estas más lejanas, de hecho hay una serie que hemos pasado hace un poquito que se llama Síntesis, necesitas como adaptarte. O sea, parece que lo que está cerca de casa lo tienes controlado. Si vas a un sitio más lejano empiezas a no tenerlo tan controlado. Y si te vas, por lo que decía antes, en mi caso a 400 y pico kilómetros, que es la costa del Cantábrico vuestra, o si vas a Estados Unidos o Canadá, que me he movido por allí porque mi hijo vivía allí, más todavía, necesitas adaptarte al sitio. O sea, por decirlo con un símil deportivo, es como jugar en campo contrario. En tu campo te sabes desenvolver fácilmente y todos los campos son más o menos idénticos en fútbol, bueno, y en otros deportes igual. Pero fuera de casa se juega de otra manera, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, que es muy buena, me encanta de verdad, Javier, esa pregunta, necesitas adaptarte y esforzarte para encontrar allí lo que a lo mejor encontraba fácilmente cerca de casa. Pues allí estas manchas de troncos gigantescos, el verdor que sale por todas partes, también unas manchas de color y de luz inmensas, como que me desbordan. Y necesito también mi tiempo para adaptarme a esa situación. Sin duda es interesante, ¿verdad? El tener que eso, ¿no? Que ir buscando esas cositas diferentes que decías, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues con estos bosques nevados que nos permiten mucho juego de que los troncos y lo blanco jueguen así y tal. Pero llega es un momento en el que nos encontramos ya con cosas un poquito diferentes y aquí entramos en una serie que pone imaginación. Y claro, yo creo que hasta ahora parece que hemos estado jugando bastante con la imaginación. Entonces, ¿por qué de repente ahora planteamos eso? De repente, imaginación. ¿Qué hay de diferente aquí? Hemos estado jugando con la imaginación todo el tiempo, como hemos visto hasta ahora. Me gusta, digamos, fotografiar las sensaciones de lo que yo veo, siento cuando estoy en el campo, pero aquí hemos llegado a una situación realmente diferente en esta serie y por eso la he querido mostrar. A veces llego al campo, sean bosques o sean praderas de flores, que generalmente es lo que me gusta fotografiar, en la que no encuentro ninguna inspiración. O sea, estás como atontado, por decirlo de una forma familiar, y no veo nada, absolutamente. Estás ahí un rato, como siempre digo, mirando, buscando, nada. Y entonces un día descubrí que haciendo bobadas, si se me permite la expresión, lo digo así para hablar en plan familiar con todos los amigos, resulta que encontraba el hilo de la inspiración. Y esas bobadas, vamos, ya que hemos utilizado la palabra, seguimos con ella, a lo mejor es simplemente coger la cámara y hacer múltiple exposición, pero a lo loco, sin más sentido, o mirar hacia arriba con ella y dar vueltas, que salen cosas rarísimas, etcétera. Bueno, pues
al final todas esas fotos las tiras, evidentemente, porque no aportan más, pero a veces me han servido para encontrar el hilo y a partir de ahí empezar a hacer fotos según mi línea. Pero ¿qué pasa? Que por eso esta serie, bueno, aparte de comentar esto que estoy diciendo, que a lo mejor sirve para más compañeros de encontrar ese hilo, que después de hacer tantas fotos a lo mejor de esas bobas, vamos a seguir con la palabra, y has tirado cientos o decenas por lo menos, resulta que algunas sí que se salvan. Y Sí, entonces me las voy quedando ahí en un archivo. Y bueno, han dado margen para hacer una serie. Esta es una, por ejemplo. sí, hay Esta me veces acuerdo. que parece que para que algo sea bueno tiene que estar como muy pensado, muy trabajado, muy tal. Y a veces en la propia experimentación nos encontramos con el resultado. Pero yo creo que sí es importante eso, ¿no? Que ante un bloqueo, ante el no poder seguir, hay que quitarse esa presión de encima, coger la cámara. Tenemos una herramienta hoy en día en la que disparar es gratuito y Uh-huh. muchas veces decimos, bueno, no se trata de disparar a lo loco. Bueno, cuando estás experimentando, ¿verdad? Cuando estás eh, probando cosas a ver qué te pueden ofertar, qué te pueden ofrecer, pues no es tan descabellado, ¿no? No, antes has dicho una frase al principio de la charla, yo creo, que me ha encantado y me Ujú. identifico con ella completamente, que ojalá nunca perdiéramos ese niño que llevamos dentro. Claro, claro. Entonces, cuando hago fotografía, y esta serie es una muestra de ello, y lo que estabas comentando tú ahora mismo, es eso. O sea, es intentar hacer cosas sin miedo, sin preocupación, desinhibidos, y como decíamos encima, nos sale gratis apretar ahora el disparador y obtener una imagen Mm. en el sensor que no te gusta, pues la borras, Pues juguemos, eso es. vemos. Juguemos. Entonces, de esa forma, pues seguramente encontramos en la salida o el camino que no encontrábamos 10 minutos antes. Ujú. Entonces, no hay que tener miedo, no pasa nada. Si además, si las compartes con amigos o familia, etcétera, o si no las Claro. compartes con nadie, no pasa nada. O sea, es funcional como la mente de un niño que si está pintando, pinta por pintar, no le para nada, no piensa en otra cosa. Sin duda, Pues sin esta duda. serie va realmente de eso. Ujú. Y entramos un poco al final del libro en dos series que yo creo que son importantes, son, digamos, decisivas para entender un poquito todo ese proceso, que obviamente es un proceso que no ha terminado, pero sí es un poco la conclusión de este periodo en el que has estado jugando con el color, las emociones, ¿no? Entonces entramos aquí en deconstrucción, que parece que estamos entrando en una cocina de un restaurante de estos de high cuisine, ¿no? Exacto, sí, sí, porque también ha llegado a la cocina, lo que voy a contar ahora, efectivamente. Ujú. Estas dos series no estaban preparadas en absoluto, o sea, por eso pienso que ha sido fruto de mi evolución, o sea, mi cabeza funciona de esa manera. No pensé ir haciendo una serie, otra serie, en el sentido que han ido, y de cara al libro meter dos series, digamos, no sé, decirlo, más filosóficas, o, al final, no, o sea, ha surgido así, y lo único que hemos aportado nosotros, los diseñadores, como decía, de la maqueta y yo, como autor, es que las hemos puesto al final, siguiendo el orden en el que ha surgido. Pero han surgido de forma espontánea, sin más. Bueno, de construcción, lo digo riéndome, ya me lo notas, y los compañeros cuando lo vean luego igual, o amigos, es un movimiento filosófico que surgió hace unas decenas de años, no muchas, en la que un filósofo defendía la idea de que para mostrar cosas no necesitamos ir a la esencia de las mismas, que simplemente con la apariencia ya estamos mostrando la esencia, o por lo menos parte de ella. Y digamos que lo dejo ahí para no enrollar más el Sí. tema filosófico, pero esa es la base. Entonces, pensé si alrededor de esa idea de quedarme con la apariencia, pero mostrar parte de la esencia, no había que llegar al fondo de la cuestión, y pensé que con hojas de árboles o ramitas de árboles me podía defender muy bien y podía a lo mejor desarrollar este pequeño proyecto que es una serie. Ujú. Entonces, basándome, aquí son todas, yo creo, todas o casi todas las fotografías, exposición múltiple, doble o triple, porque de ahí no paso, pero exposición múltiple. Entonces, la exposición múltiple me permitió, y bueno, lo explico en el texto, como hemos comentado en otros textos anteriores, digamos, llegar a captar esa idea filosófica. Porque aquí se ve fácil que son hojas, pero no es tan fácil que sean hojas. Pero las hojas tienen esa idea, esa esencia, que son como el vestido del árbol, que tienen color, que nos llaman la atención por el color, concretamente estas que son de otoño. Estas son de un árbol que se llama liquidámbar, que da unos tonos rojizos, granates, incluso espectaculares en el otoño.
Entonces, sí podíamos estar de una forma así muy perdida, digamos, lo que llamamos con solo apariencia, la esencia de lo que teníamos detrás, que era el árbol liquidámbar con sus colores de otoño. Eso es. Entonces, en Eh, torno a esa idea, a lo mejor es un poco enrollada la Sí, no, teoría. no, mira, esto es un poco para frikis, pero bueno, por ejemplo, Tolkien, además del Señor de los Anillos, tiene varios pequeños libritos y tiene uno que es Hoja de Nigel, y este hablaba de un pintor que quería dibujar el bosque, quería dibujar un árbol, pero se le dedicaba tanto tiempo a cada hoja, ¿verdad? Que Claro. digamos que se perdía en ella, ¿no? Le daba tanta importancia. Entonces, es esa importancia de darle relevancia a veces a la parte por el todo, el cómo una parte puede contarnos mucho más del bosque, ¿verdad? Como una sola hoja puede mostrarnos el bosque entero, ¿no? Sí, exacto, porque cuando pensamos en un bosque, pues pensamos en una idea eso de un montón de árboles con sus hojas, sus troncos, luz que entra por allí o sombra que entra por allí, caminos para andar, etcétera. Pero las hojas, como tal, también son bosque. Solo las hojas también son bosque. Sin duda. Ujú. Es un poco lo que quería recalcar. En el texto, en el pequeño texto, hablo de eso. Muy bien, muy bien. Y tenemos esta que es la que cierra un poco, que ya es una palabra también muy potente. Yo creo que los textos, la- las, el- lo diré, los títulos, más allá del libro, los títulos de cada serie también son muy importantes. Y entonces aquí entramos en Enigma. ¿Por qué El Enigma? nombre, ¿Qué nos dice esta última sí, serie? yo creo que es muy apropiado el nombre para esta serie, que realmente se centra, pero su pintura era así, que se centra un poco en tratar de imitar con la cámara fotográfica, bueno, muy humildemente, vamos, no le puedo llegar a Georgia O'Keeffe, de la que ahora hablamos un poquito, ni a la suela de los zapatos, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, ella pintaba paisaje y flores, y me gustan las dos cosas, soy un admirador desde hace mucho tiempo de esta pintora norteamericana, pero en este caso me ha llamado especialmente su pintura de flores. Entonces ella dice, además lo dice tal cual, en sus frases, que tiene montones de frases icónicas, que acércate mucho a las flores o mira a las flores desde muy cerca. Entonces me he querido centrar ahí, este es un ejemplo, ahora cuento una anécdota de esa fotografía anterior, y acercándome a las flores, ver su interior, mostrar su interior. Ella en su pintura de flores hace eso, lo hace desde un punto de vista muy sensual, tanto que cuando hacía exposiciones la criticaban, y más en los años 1920, 1930, hace 100 años o casi, mostrar, digamos, esos puntos de vista. La acusaban, entre comillas, utilizo intencionalmente esa palabra, de que realmente le gustaba pintar símbolos femeninos, la vulva femenina, por ser más directo y Ujú. más concreto, que solo quería pintar órganos sexuales femeninos. Que bien, que las flores son órganos sexuales de las plantas, el órgano femenino de las plantas, pero ella se centraba demasiado en eso y la verdad es que mira fotos suyas y son auténticos. Entonces, siguiendo un poco esa idea, pues me he parado delante de amapolas, de peonías, de un montón de flores, tratando de mostrarlo de la misma manera. Hombre, yo desde luego esta a mí me parece, sin tener esta referencia que tú decías, a mí me parecía el juego del óvulo y del espermatozoide, ¿no? No sé lo que está viendo, lo que ha visto el resto de la gente o simplemente no veían nada, pero a mí sí me da esa sensación de que puede ser, ¿verdad? Uh-huh. No sé, es lo que a mí me ha transmitido Sí, esta sí. imagen, ¿no? Ella decía que no pintaba desde un punto de vista sensual, ni siquiera sensual, menos todavía, digamos, querer pintar, porque lo suyo era pintura, los órganos sexuales femeninos, que eso eran elucubraciones de la gente que veía sus exposiciones, que eran las mentes calenturientas, decía, de la gente que ve Ujú. mis exposiciones. Y con eso se defendía, pero no era verdad del todo, porque luego ya se recreaba en esa situación. Se metía dentro de las flores, estudiaba a fondo lo que allí veía y lo pintaba. Puedo contar una anécdota de cómo hice esta y que va un poco en la línea de todo lo que hemos ido hablando anteriormente, que es mirar, mirar, mirar. A lo mejor alguien no va a comprar el libro o va a arrancar luego la hoja de lo pesado que puedo ser con lo de mirar, mirar, mirar. Un día salí a hacer fotos una tarde con uno de mis compañeros de salidas, en este caso, como él mismo dice, Javier Peña, compañero de fatigas,
Y nos habían dicho que en un sitio, en un pueblo de Madrid, había un montón de fritilarias y varias especies diferentes de orquídeas. Entonces, la idea de salida era eso. Y nos fuimos. Y efectivamente llegamos en una praderita muy pequeña que estaba llena de especies diferentes, además de orquídeas y también fritilarias, que son estas campanitas de colores pequeñitas. Pero cuando llegamos allí, había jaras que ya tenían flores y tenía muchas ganas de enfrentarme, entre comillas, de enfrentarme a flores de jara, porque nunca lo había hecho. Entonces, antes de dedicarme a las orquídeas o a las fritilarias, pues di allí una vuelta viendo las flores de jara. Y nada, vi dos que estaban casi juntas, que me llamaron la atención, porque bueno, las flores de jara son muy grandotas y tienen muchísimos detalles dentro. Entonces, me empiezo por el final a lo mejor. Esto es un detalle dentro de una flor de jara, Ujú. que con el macro y como mucho, con algún anillo de extensión con alguno, porque nunca me gusta poner los tres que tengo, pues es suficiente para llegar a este detalle. Pero digamos que el trabajo lo hice de esa manera y cuento la anécdota con Javier. Estuvimos 2 horas y media o 3, que es lo que nos gusta más o menos hacer en las salidas, y cuando ya acabamos nos vamos, venga, sí, nos vamos. Y empezamos a andar hacia el coche, me dijo Félix, ¿qué has estado haciendo toda la tarde alrededor de dos flores de jara? Y era verdad, no me había movido en toda la tarde de las dos flores que tenía una a la izquierda y otra a la derecha. Claro, ¿para qué más? Mientras que él hizo mil cosas espectaculares porque es capaz de abarcar mucho más que yo, etcétera. Bueno, pues de ahí salieron estos detalles. Y ahí fue capaz de ver lo que has comentado, de que sí que podía haber una simbología, digamos, con las pinturas de flores o la sensualidad de las pinturas de flores de George O'Keeffe. Creo que es muy importante, creo que es muy importante eh, buscar, encontrar inspiración, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando no saben quién es Georgia Coffey. Creo que es importante, ¿verdad? Eh, Leer, ver cuadros, ver pinturas y, y eso nos va a ayudar muchas veces a abrir la mente a buscar cosas diferentes, obviamente por imitación o por, ¿no? La inspiración al final es un poco tiene un poco de imitación. Yo, Mm. mira, yo hace poquito descubrí una artista que no conocía y que es sublime y en el mundo del color es brutal, Me que lo es apunto, Sí, me lo Yayoi apunto, Díaz. Kusama. Yayoi Kusama es una mujer, una artista japonesa y bueno, eh, Perfecto. bueno, ella trabaja el color, todo hecho a base como de puntos y tal, que es espectacular, o sea, es espectacular. Entonces, el ver cómo alguien es capaz de eso y poderlo llevar a tu terreno, yo creo que es algo fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que este libro puede ayudar un poquito, ¿verdad? A que la gente se anime. Obviamente no se trata de hacer lo mismo, pero que trabaje en esa parte suya de decir, bueno, yo que quiero mostrar, que busquen en sus referentes, ya sean literarios, ya sean artísticos, ya sea cinematográficos. A veces una propia película, un director de cine nos puede aportar mucho y, ¿por qué no, plasmarlo en un libro? Tú has dicho que... Hago, perdona, te interrumpo, que Sí. antes se me ha olvidado y es muy importante porque además es justo lo que estás comentando. Cuando hemos hablado de la serie de construcción, la anterior, Ajá. que enseguida empezó a hablar de su relación con la fotografía, esa teoría filosófica llegó a la arquitectura, Mm. llegó a la pintura, llegó a la escultura, llegó a la música, luego ha llegado a la cocina, como bien has dicho tú antes, y ha llegado a la fotografía. O sea que efectivamente puede haber cantidad de ideas de estas que se aplican en muchos sentidos. Con lo cual, yo creo que para hacer buena fotografía, eso, hay que saber o leer pintura, oír música, todo está relacionado. Sí, sí. Sí, pero no tiene por qué ser, no hay por qué irnos a grandes cosas, ¿eh? Que No, 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 simplemente, no, pero es abrir la mente, beber de muchos sitios exacto, y dejarnos empapar por ello. exacto. Dijiste antes que el proyecto, ¿no? De hacer un libro y tal, y bueno, está envuelta en este mare magnum una amiga común que tenemos que es Lidia Grábalos, Uh -huh. y bueno, un poquito como ha sido, porque claro, Lidia tiene una imprenta, ¿no? Entonces ella hace libros, los libros de Euge Fuertes, de Arturo Frías, míos, se han hecho allí,
Pero en el caso de tu libro se ha dado una vuelta más. Cómo ha sido esto? Cuéntanos un poquito ya para completar el círculo. Pues si digo mi idea original del libro, a lo mejor va a sorprender cómo llegué hasta Grábalos y hasta Lidia, bueno, hasta Lidia Mm. concretamente. Mi primera idea de hacer un libro era tener las fotos impresas, simplemente, porque las Sí, lo tenemos que en... era un libro, pues para ti, lo que podemos Exacto, hacer a sí, veces en un, ¿no? No me acuerdo exacto, cómo se llama esta web que te puedes sí, imprimir un libro Blur, para ti mismo, Blur, eso es. Blur. Sí. Pues eso es lo que pensé. Entonces, tenemos las fotos todos aquí metidas en el ordenador, en archivos. Al principio las ves tú y cuando pasa un tiempo no las ves ni tú. Mm. Entonces pensé, bueno, pues podría hacer un libro, por lo menos las tengo impresas y las puedo ver de otra manera, además en papel que nos gusta más a todos, etcétera. Pero cuando pensé en un libro era un libro uno. Mm. Pero claro, luego ya empecé, jolín, pues a lo mejor mi hijo quiere otro, pues a lo mejor mi hermano quiere otro. Y a lo mejor, joder, mis compañeros de salidas, total, que vas ampliando, ampliando y Mm. enseguida salen 10 o 12. Sí, y luego Ya, te pones a hablar y hay gente que ve que ves que le gusta tu trabajo, ¿verdad? Y dices, bueno, esto exacto, igual puede resultar útil, interesante para alguien más, ¿no? exacto. Entonces empecé a pensar en hacer un libro ya a otro nivel, o sea, un libro serio, con una tirada más grande y tal. Y en el Congreso de Afona de 2019, en Avilés, Lidia Grábalos tenía un stand y me acerqué muy al final, porque en aquel congreso me tocó hacer, digamos, la crónica, entonces colaboraba con la Junta de Afona, con la vocalía de comunicación, hacer la crónica del congreso y realmente estuve sentado en una silla tomando notas todo el Mm. tiempo, pero muy a última hora pues me acerqué al stand, también invitado por Yago Iglesias, un amigo que es un fenómeno también en fotografía, le gusta estudiar en profundidad, filosofar con fotografía, me ha ayudado muchísimo en el libro. Total, que contactamos con ella y bueno, pues me encantó lo que me mostró. Me encantó su talante, por supuesto, su forma de hablar, de relacionarse, digamos, con un cliente que se acercaba allí y los trabajos que hacía. Con lo cual, a partir de ese momento dijimos, pues nada, está claro que la imprenta, grábalo. Pero, y ahí dimos el pasito más que antes comentabas, pues hablando con ella en el transcurso de estos años, porque al final llevamos así 2 años y pico, pues comentó que ella quería desarrollar también un sello editorial, que le gustan mucho los libros, es un complemento seguramente ideal en una imprenta, que es lo que ya tenía en origen, etcétera, y me habló de otro matiz, que es su sello editorial, que también nacía en ese momento, y dijimos, jolín, pues ¿por qué no lanzamos el proyecto juntos? Tú lanzas tu proyecto editorial, que hasta ahora no había hecho nada importante, yo creo, tampoco nada, digamos, significativo, en palabras de ella, y yo lanzo mi libro y lo complementamos y ya está. Digamos, fruto de la amistad que tenemos, pues surgió ese deseo también de lanzar un proyecto conjunto, que es ella como editorial y yo como autor, lanzar este libro. De ahí Sin duda, surge, sin duda. Perfecto. surge la idea. Ujú. Muy bien, muy Así bien. que nada, Pues bueno, pondré también un enlace para si alguien quiere ponerse en contacto con Lidia por esa curiosidad, por sí, ese tal. Y sí, sí, nada, seguro, decir que seguro que le puede ayudar un montonazo, vamos. sí, un poco decir eso, ¿no? Que estamos ante un libro de autor, un libro en el que el fotógrafo quiere mostrar su trabajo, pero el libro en sí mismo ya es una obra completa y que creo que puede inspirar, inspirar mucho. Entonces, bueno, un Sí. poquito Hago, esa era la idea de presentar, ¿verdad? El libro aquí en común. exacto. Hay otro comentario que se me olvidaba, pero que también lo quiero hacer. Mm. Y eso ha sido idea de los dos, del sello editorial, de Lidia, personalizando en ella, y mío, hacer una versión en inglés. Por Es verdad, eso sí, sí, es veremos que cierto, no hay lo he dicho, hay una dos portada, versiones. exacto, hay una portada más rojiza, porque preferimos diferenciarlos, o sea, hacer dos libros diferentes y la otra más verde. Entonces Ujú. dijimos, ¿por qué una versión en inglés? Que bueno, ya veremos qué salida tiene, qué gente le interesa, etcétera, etcétera. Pero dijimos, venga, para adelante. Entonces, bueno, contamos ahí con la ayuda también impagable eh, de mi hermano. Sí, tenemos esta verdad en Eso, exacto. castellano, perdón, en castellano, eso es, y Sí, en luego castellano. está en Y esa en inglés. inglés. Exacto. Entonces, bueno, tenemos la ayuda impagable de mi hermano, que es traductor jurado. Y entonces, Aurelio, es el único hermano que tengo, pero ya sí le nombro también, es el que nos está haciendo la traducción de textos de español a inglés. Y luego mi hijo es el que va a hacer la corrección de los textos en inglés. Mi hermano también ha hecho la corrección de los textos en español. Ujú.
Qué bueno, Al qué bueno. final verás que ha sido un proyecto muy familiar. Se queda así entre mi hijo, mi nuera, mi hermano, etcétera, y ahí cada uno hemos aportado como hemos podido. Yo creo que he Pues hecho el trabajo más fácil, que es poner las fotos, lo digo sinceramente. Cuando has empezado a hablar, que has dicho que me he metido en un cisco, que tal, que no sé qué, que es cierto, o sea, así lo valoro yo ahora, es un cisco lo de editar un libro. Imagino que es una aventura maravillosa también, pero cada vez estoy más convencido de que lo más fácil es hacer las fotos. sí, claro, La claro. maqueta y el diseño fue un cisco, la corrección de textos de mi hermano y luego la traducción al inglés, otro follón, la edición ahora, que lo está haciendo Lidia, etcétera, etcétera. Yo creo que he hecho la parte más fácil y bonita, que era hacer las fotos, ¿no? Así que, pero bueno, el equipo funciona y Bueno, hemos hay llegado que, hasta aquí. hay que rodearse, has dicho de familia, pero hay que rodearse de amigos, ¿no? La canción Sí, esa de With the Little Help of My Friends, ¿verdad? sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Es que es un proyecto, yo creo, de un libro. Bueno, tú tienes mucha más experiencia que yo en este tema, bueno, en muchos más temas de fotografía más amplios. Yo creo que no es un proyecto de una sola persona, es imposible, es imposible. Ujú. Te tienen que ayudar, de alguna manera gente se va sumando en el camino este que es hacer un libro, uno entra en un momento, otro entra en otro, el que entró antes luego sale, pero al final es mucha gente la que participa contigo en el camino. Así es, así es. ¿No? Yo al menos lo veo imposible, vamos. Por mí solo hubiera sido imposible. Muy bien, Así, muy bien. Pues nada, volver a animar a la gente a que por lo menos entre en el enlace, que vea, a ver si le interesa. Yo creo que les va a poder aportar muchas cositas. Y nada, a ti darte un abrazo y ya nos veremos, supongo que en el próximo congreso de iPhone, como muy tarde. imagino. Nada, por mi parte de agradecerte, vamos, no tengo palabras para agradecerte siempre tu ayuda, tu atención, el que estés pendiente y me ofrezcas esta posibilidad de contar lo que es el libro y deseando vernos, como siempre. Muy bien, muy bien. Será en el Congreso cuando sea, para hablar o para cenar, como en la última noche del Congreso, etcétera, etcétera, pero para vernos y compartir, por supuesto. Genial, Félix. Un abrazo. Un abrazo también para ti, Javier.